Listos, chicos. Muy bien, chicos, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo, que en este caso son la de las características del arte paleolítico, en donde ya platicamos, ya habíamos dicho que el paleolítico fue descubierto mucho en la zona europea, principalmente dicen por aquí en la zona franco-española, y que se han extraído muchos estudios de esta área, ¿no? Donde también hablábamos que han encontrado más yacimientos en otros lugares del mundo, que encontraron más descubrimientos de arte fuera de esta parte de España, pero había una diferencia en las cuestiones artísticas, ¿no? Había una diferencia muy marcada en cuanto a lo que ellos descubrieron en otros yacimientos de otras ciudades y lo que ellos habían descubierto en la zona española, ¿no? En la zona esta europea. Entonces, sí hay diferencias, sí hay cosas, en algunos lados se mostraba un cierto tipo de arte y en Europa se mostraba un poquito más o pueden entender de acuerdo a lo que ellos pueden sacar en teoría de los investigadores, en que existía un poquito el arte abstracto o el pensamiento abstracto dentro de estos. Y por último, vimos en ese párrafo que se especula que está relacionado todo lo del paleolítico, o al menos lo del paleolítico superior, que fue lo último, con la intención de controlar o manipular de alguna forma su entorno. Se dieron cuenta que existían estas formas, estas manipulaciones, y que trataban de hacer un cierto, de modificar ciertos pensamientos de otras personas, en ese caso de otras tribus, ¿no? De, oye, esto lo hacían como que con esta intención, cuando pintaban estas cosas lo hacían con esta otra intención, cuando hacían este tipo de actos era, o cuando vimos que colgaban ciertas cosas, de huesos, etcétera, a lo mejor lo hacían con la intención de asustar, de manipular y todo esto. Y bueno, ayer platicábamos que es muy normal que en las sociedades, chicos, tengamos que estar pues manipulando estas cosas porque luego vienen, ¿cómo lo explicamos? Vaya, tenemos que manipular estas cosas porque luego se pueden generar
ciertas malas actitudes o ciertos descuadres, ciertas cosas ahí alteradas. Y es por eso que hasta el día de hoy, chicos, yo no sé si en el Paleolítico Superior se dieron cuenta que apenas se dieron cuenta de cómo el que tú tengas poder sobre otras personas te hacía que hicieras cambios, que tuvieras leyes, que tuvieras modificaciones. Yo no sé si ahí fue el descubrimiento, pero lo que sí sé es que hasta el día de hoy, en la época actual, en el ser humano evolucionado, en el Homo sapiens que somos hoy en día, eh, siguen existiendo este tipo de controlamientos, ¿no? Sigue existiendo ese tipo de control, te dejan ciertas libertades, pero otras no tanto. Hay países en que te dejan hacer más cosas un poquito más fuertes, como por ejemplo en la eutanasia que te dejan hacer en ciertos, y ahí no son países, ahí son ciudades de países. Creo que en Estados Unidos hay como 3 ciudades que te permiten hacer este tipo de actos, que básicamente es cuando tú decides por voluntad terminar con tu vida y eso es respetable en esas ciudades y eso em, es parte ¿no? Digo, normalmente, no sé si tengan cláusulas, yo espero que sí. Creo que está con cláusulas ahí para personas que tienen una enfermedad terminal o que eh, sufrieron algún accidente y no quedaron tan funcionales y ellos deciden pues terminar con esta vida. No sé si vieron la película, mm, no me acuerdo el nombre. Yo antes de ti o yo después de ti, algo así se llama la película, donde sale esta niña, la de Game of Thrones, como Emilia Clarke. Esa película, el chico, si no la vieron, es una persona rica, un hombre rico, de muy buena posición, acomodado. Y si no mal recuerdo, tuvo un accidente en carro o en moto, no me acuerdo. El punto es que el chavo se fracturó las cervicales desde muy arriba y pues quedó cuadrapléjico. No podía mover manos, no podía mover pies, solamente podía hablar. No me acuerdo si podía mover cabeza, pero pues, sí podía hablar, era lo que podía hacer. Y creo que en el drama de esta película él decide aplicar esta parte, ¿no? Entonces, chicos, las leyes se aplican diferente. Hay lugares en los que sí te dejan, hay lugares en los que no te dejan, y eso no significa que quién está mal y quién está bien. No, simplemente es que tanta libertad los gobiernos nos están dando para tomar nuestras propias decisiones. En el caso de la mayoría de los países, eso sí, penalizan las cuestiones o controlan las cuestiones de rapiñas, de robos, de muertes, de asesinatos más bien, de asesinatos, eso sí lo tratan de controlar las personas, las autoridades, ¿no? Entonces, pues hay que tener hay que saber, chicos, que todavía hasta el día de hoy, pues tenemos esta parte de control, tenemos esta parte de control por parte de los gobiernos, la cual yo no creo que esté mal, en algunos casos exagerada, en algunos casos un poco confusa, vamos a llamarle, pero siguen teniéndonos controlados para que no andemos ahí como gallinitas descabezadas haciendo y deshaciendo y quitando y robando y apoderándonos, etcétera, ¿no? Entonces, pues a eso se enfoca más o menos esta parte. Y dicen que nació, o bueno, según las investigaciones que han realizado, toda esta parte del controlar y del manipular se fue dando en el arte paleolítico, en la era paleolítica, allá por la era superior, ¿no? Cuando con el Paleolítico Superior, cuando las personas empezaron a ser más pensantes, cuando empezaron a decir, ah, mira, si hacemos esto, ya vimos que causa esta reacción, ah, mira, si hacemos esto otro, ya vimos que podemos hacer esto. Entonces, ya empezaron a crear sus propias, vamos a llamarle estrategias, ¿no? Empezaban a crear sus propias estrategias para que no tuvieran, para que no tuvieran problemas con otras tribus o para ellos ser al final del día la tribu dominante o la tribu mayor en este caso. Luego viene el siguiente temita de las características del paleolítico en el que nos dice que
se llama temas. Y dice que estos temas básicamente nos habla de lo que ellos hacían, de las creaciones que ellos tenían en el arte paleolítico, ¿no? Que en este caso solamente eran tres temas en el cual se destacan los signos abstractos que se pueden llamar idiomorfos, los animales que son los zoomorfos y las figuras humanas que son los antropomorfos. Entonces, chicos, en este caso ellos solamente hacían signos, signos que para entre ellos podían entender y entre ellos podían comunicarse. Es como si ustedes tienen, no sé, ustedes tienen algún chiflido, chasquido, eh, ruidito, algo que usen de forma particular con alguna persona. O sea, que si tú vas por la calle y alguien escuchas un ruidito muy típico que tú ya sabes que alguien realiza, volteas de manera inmediata porque sabes que te está hablando. Ok, esto dice Devani que sí, yo también con con mi esposo, tengo una forma peculiar de hacer un silbidito que solamente lo hago con mis cercanos, que en este caso la mayor parte lo hago con mi esposo. Y lo hago muchas veces, por ejemplo, si yo estoy arriba y él está abajo, para no gritar, por ejemplo, de que, oye, no sé, tráeme algo, este, le chiflaba, hacía el chiflidito y era como que, bueno, ya de ratito subía ahí de que mande o me hablaba por teléfono. ¿Qué pasó? En los días que no bajaba las escaleras, hacíamos ese tipo de soniditos. Cuando andamos en el súper, cuando andamos en el parque, cuando andamos caminando en la calle y él se me adelanta o yo me adelanto y veo algo, no sé, y de repente, oye, le hago el chiflidito y él en automático luego voltea o empieza a buscarme. En el caso de que nos hayamos separado y nos perdimos, le chiflo y es como que ubica más o menos dónde chiflé y empieza a buscarme por ahí más o menos. No es un chiflido así súper fuerte de que lo escuche medio mundo, ¿verdad? Pero es un chiflidito, de hecho ni sé chiflar mucho, ¿no? Es un silbido, digo yo, es un silbidito porque es así como muy bajito, pero sí muy peculiar. Entonces, oigan, eso es un signo que yo solamente uso con mi esposo, ¿no? Y, por ejemplo, mi hermano creo que también pudiera identificar mi chiflido, y ya mis papás no, pues a ellos casi, pues a ellos no les chiflo, ¿verdad? A ellos no les ando chiflando. Pero estos chicos son signos que yo utilizo con él particularmente o con mi hijo, ¿no? También mi hijo de repente ya lo ubica, chiflo y luego dice, oye mamá, o sea, como que ya sabe que estoy hablando. Esos signos, así como yo utilizo eso, estas personas usaban estos otros signos para poderse comunicar entre ellos también, para poder el decir como tener unas ciertas claves que pudieran ellos tener de manera individual en el que pues, se pudieran comunicar de manera rápida y a lo mejor de manera, privada, de manera sí, o sea, que otras personas no entendieran más que ellos. Luego, también dice que tenían los temas de animales, los zoomorfos, en donde ellos, plasmaban tanto en su pintura, como en su relieve, como en su, em, ay, se me fue el otro, grabado, en el grabado, en el relieve o en la pintura. Ellos utilizaban los signos los animales, perdón, para también dejar por ahí el conocimiento de lo que ellos vivían, de lo que ellos consumían o de lo que ellos tenían que estar huyendo a veces al final del día también, porque no era como que tan sencillo andar huyendo de todos lados, ¿no? Entonces, ellos marcaban esta parte de los animales. Y también tenían la parte de las figuras humanas, en donde ellos trataban de hacer la figura humana, trataban de ponerla de ciertas maneras, ¿no? A veces un poquito exagerada, a veces a lo mejor con ese toque de pensamiento abstracto, en donde podían dibujar unos brazos muy largos con unas piernas muy cortas, o viceversa, unas piernas muy largas con unos brazos muy cortos, un cuerpecito chiquito, una cabeza grande, una cabeza chiquita, no sé.
pero ellos hacían la parte de las figuras humanas también. Y pues bueno, esos eran los tres temas principales que ellos manejaban en su descripción o dentro de sus productos artísticos, ¿no? O sea, dentro de la gama artística que ellos tenían por ahí, que la hacían de manera muy natural. Ellos tenían entonces también esta parte de temas, ¿no? Estos temas que les sobresalían en ellos, en el decir los abstractos, los animales y las figuras humanas, eran los que iban ahí sobresaliendo en todo esto. Entonces, esos eran los temas. Luego dice que viene el estilo. Vamos a ver qué estilo utilizaban ellos para sus temas. Dice, salvo excepciones, parece tratarse de un arte más descriptivo que narrativo, cuyas escenas carecen de sensación de movimiento o fondo. Básicamente, chicos, estas escenas que podemos ver nosotros en los temas como los signos, los animales o las figuras humanas, dice que carecían, que parece tratarse de un arte más descriptivo que un arte más narrativo. Es decir, no existe un diálogo, no existe eh, no ocupas tener un diálogo para comprender un seguimiento de dibujos, ¿no? O un seguimiento de pintura en el que tú digas, ah, mira, aquí pasó esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, y terminó así, ¿ok? Eso sería algo narrativo, pero en este caso dicen que solamente se encontraban cosas un tanto descriptivas. ¿Qué significa descriptivo, chicos? Descriptivo solamente significa el hecho de que te están enseñando. Es como si yo les, que les enseño esto y se los describo o se los plasmo en un dibujo, en un relieve o en un, lo que sea y trato de describírselos, ¿no? Es un reloj, tiene una correíta de plástico, trato de dibujárselos aquí de una manera descriptiva, ¿no? En donde ustedes puedan ver que el relojito tiene una parte digital, que tiene una cosita aquí para amarrarse, la correa, que es de plástico, que, no sé, puedo yo describirles el lapicero también, si yo lo agarro muy bien y empiezo a dibujarlo o empiezo a grabarlo aquí, voy a tratar de hacerlo los más detalles posibles para que este lapicero sea un lapicero que esté descrito en la pared, que tenga una descripción real ahí en la pared, no tanto narrativo, es decir, a lo mejor yo no les voy a poner y que luego es agarrado con una mano y que luego haciendo unos movimientos para figurar el movimiento de la mano cuando estoy hablando, cuando estoy escribiendo, perdón. Ya no voy a hacer esa cuestión narrativa, solamente voy a hacer la cuestión descriptiva de mi lapicero como tal, solamente, ¿ok? Entonces, eso decía de las escenas. Y dice que también carecían de sensación de movimiento o de fondo. Es decir, todos conocemos, chicos, esas escenas de algunos dibujos que suelen moverse, ¿no? Como por ejemplo, déjenme les busco una. Déjenme les enseño esta. Les comparto pantalla. Estos. Si se fijan, chicos, aquí eh, yo lo busqué como dibujos con movimiento y en automático me apareció la parte con movimiento visual. ¿Sí lo ven, chicos? ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok, perdón. Déjenme lo vuelvo a poner. Ok. Entonces, esta parte, chicos, del movimiento, si ustedes son bien conocidos estas figuras por el hecho de decir, si se quedan viendo aquí al centro fijamente, van a poder ver como un cierto movimiento.
incluso donde yo estoy moviéndolo hacia arriba y hacia abajo, tú alcanzas a percibir como si la imagen se moviera o como si la imagen tuviera un cierto movimiento, esta imagen gira, esta imagen se ve como si estuviera yéndose hacia abajo. Bueno, este tipo de movimientos, chicos, o este tipo de movimiento en la creación del dibujo, no, o de la pintura, no se daba en estas épocas paleolíticas, ¿no? Esto se fue dando después con la creación de el efecto visual, ¿no? El efecto óptico que nuestro ojo puede llegar a ver o a simbolizar. Vamos a hablar también de estos, pero más adelante. A lo que voy es que este tipo de creaciones todavía no existía en ese momento, todavía no había esa sensación de que tú pudieras ver que algo se moviera, que ellos estuvieran buscando, que ellos estuvieran haciendo. El movimiento como tal no existía. Y el fondo dice, o bueno, carecía. Y las cuestiones de fondo, chicos, pues acuérdense que hay muchas otras imágenes en donde eh, les damos cierta profundidad a los dibujos. ¿Utilizando qué? Utilizando sombras, utilizando sombreado, utilizando colores oscuros en los que yo voy a poder ver cómo se llevan a cabo esa sombrita le alcanza a dar profundidad. Si se fijan, hasta las mismas personas, por ejemplo, las mujeres al maquillarnos, ahorita que anda mucho de tendencia la cuestión del maquillaje con el contour que le llaman, eh, este contour, chicos, no es más que precisamente eso, obscurecer áreas de tu cuerpo, que en este caso sería la cara, para hacer un cierto efecto. ¿Qué te dicen en el contour? Te lo tienes que poner en esta parte de la frente. ¿Para qué? Para obscurecer esta parte de la frente y hacer un efecto visual de que tu frente es un poquito más chiquita. Tienes que ponerte una parte aquí, una parte acá, una parte aquí, acá en la papada para también taparla, porque al momento de sombrearlo, al momento de yo oscurecer esta parte, aunque mi papada ahí esté, como va a estar un poquito más oscura, va a aparecer o va a simular sombra y no va a aparecer mi pielecita, pues esta, ¿no? Igual pasa con el cachete, te puede adelgazar, creo que también te lo pones acá en la nariz para que la nariz se vea más respingada. La verdad, esa parte del sombreo del rostro en el maquillaje es todo un arte. Digo, sí lo hago y sí lo he llegado a hacer, no me queda tan mal, pero tampoco me queda perfecto. O sea, yo he visto chicos chicos o chicas que se maquillan y realmente les dan un efecto, o sea, su nariz se ve como si estuviera operada. O sea, se ve así de que ¡ting! La puntita de la nariz, toda respingadita, toda bonita. Igual toda la cara, les digo, yo lo he llegado a hacer, pero no me queda tan perfecto como ellos o como estas personas que son especialistas. Pero en este caso dicen que todo el estilo de dibujos y de grabado y de relieve que ellos hacían carecían de esa sensación de movimiento, o sea, los hacían fijos. Lo plasmaban algo y se quedaba ahí fijo como tal. No había movimiento, no había forma de ver así como que, sí, puse un caballo corriendo e hice como el polvito levantado, la tierra levantada donde el caballo se va moviendo. No, ellos nada más ponían un caballo, es todo lo que te ponían. Oye, pero ¿y cómo le daban profundidad? ¿Cómo le daban esta sombreado? Tampoco existía. No le daban ese sombreado, no le daban esa profundidad, no le daban nada de eso, chicos, porque no conocían la técnica. A duras penas podían plasmar cosas o a duras penas ellos conocían que tenían que conocían su medio, o sea, al decir su medio me refiero a todo el entorno, conocían un poquito de la fauna, de la flora, de los peligros, de los riesgos, y eso era lo que alcanzaban ellos a poner ahí en sus muros o en sus lienzos que utilizaban en este caso. Dice, el estilo de las figuras humanas y animales es muy variado, con ejemplos un tanto naturalistas como esquematizados y con los rasgos bastante exagerados, ¿no? Entonces, la figura de los humanos y los animales eran un ejemplo muy natural, trataban de hacerlo de la manera más natural posible, pero sí un tanto exagerados, ¿no? Que el caballo, a lo mejor con las piernas muy largas, que el ser humano muy, muy
muy flaquito, muy flaquito esquelético o muy llenito, regordito, o las mujeres muy chaparritas, o no sé, muy exagerado en todos los sentidos, chicos. A lo mejor te ponían unas piernotas o a lo mejor te ponían unas piernitas. Depende. El punto era aquí que tienen que exagerar los rasgos o que trataban de exagerar los rasgos para darle ese estilo diferente. Es como si yo me dedico a la pintura y yo sé que tengo un estilo de pintar y a lo mejor mi estilo de pintar es un estilo muy colorido. Pues tú ya sabes que a lo mejor todos mis cuadros que yo haga o todas mis obras de arte que yo plasme con pintura van a estar muy coloridos y va a ser algo que me va a distinguir. Es por eso que ellos trataban de hacer estos rasgos exagerados, pero cada quien pues los hacía a su modo o cada quien los hacía a su entendimiento o a como ellos quisieran, simple y sencillamente para ser em, reconocidos o destacados dentro de la tribu, como que hacían de cierta manera el arte o de cierta manera expresaban el arte o de cierta forma ellos plasmaban las cosas exageradas, pero era una manera muy única. ¿Ok? A lo mejor yo lo hacía en tonos muy oscuros y alguien más lo hacía en coloridos, a lo mejor yo lo hacía en tonos muy exagerados, muy abstractos y a lo mejor alguien lo hacía un poco más realista, más naturalista. Todos están bien, todos los estilos son correctos. Ya nada más el punto sería que nosotros estemos, pues muy conscientes de todo, ¿no? De saber que son estilos, simplemente no te ofendas si ves que todos los cuerpos humanos femeninos están gorditos o todos están flaquitos o no te ofendas, es una forma de expresión, es una forma de expresión artística y no pasan absolutamente nada si cada quien toma un estilo diferente para hablar de él o para dirigirse hacia él o para incluso hacer una tipo protesta o algo por el estilo, se pueden utilizar estilos artísticos también para esto, ¿no? Hasta aquí, muchachos, en cuanto a los temas y a los estilos. ¿Hay alguna duda o algún comentario? Ya mañana, en la otra semana, podríamos empezar con el tema de materiales y técnicas. Ok, chicos, si no tienen ninguna duda, ningún comentario, podemos dejar la clase del día de hoy hasta aquí sin problema y ya la siguiente semana vemos las cuestiones de materiales y técnicas. Acuérdense que tienen que entregarme su trabajo a más tardar el domingo, chicos. Ya por ahí he estado recibiendo algunos, muchas gracias y pues bueno, quedo pendientes de sus demás trabajos también. Cualquier duda o comentario, ya saben que estoy aquí a la orden. No importa si es sábado o domingo, me pueden escribir sin ningún problema. Y pues bueno, pues por aquí seguimos en contacto. Que tengan excelente fin de semana. Cuídense mucho, chicos, que estén bien. Hasta el lunes, Fátima. Bye. Gracias, Gerardo. Igual.